Hola, buenos días. Vamos a hacer una clase que tiene que ver con las fluctuaciones cuánticas en circuitos eléctricos, ¿ya? Y esencialmente lo que queremos ver en este tópico, esto, digamos, hace referencia al tópico 2. Yo voy a compartir el iPad. Ups. Tengo que compartir vía cable. Vía cable. Acá está. Este es el tópico 2, ¿ok? De nuestras famosas notas. Ojo, aquí, Osvaldo, yo en esta clase solo escribí en inglés, ¿no? ¿Ya? Porque con las notas así. Y de repente llega el estudiante extranjero, entonces a veces hablo en inglés, etc. Esto hace referencia entonces a las notas del tópico 2, que justamente lleva como título Quantum Fluctuations in Electrical Circuits. La idea de esto es, lo que se plantea acá esencialmente es ¿bajo qué condiciones un circuito exhibe comportamiento cuántico? Eh, Esencialmente esta es la pregunta. Y entonces, aquí las cosas que estuvimos discutiendo hace la semana pasada, hace un par de semanas, eh, era que aquí hay básicamente tres condiciones que son relevantes. Primero mencionábamos que tiene que haber una disipación ultra baja. Ultra low dissipation. Y esta condición, esencialmente lo que quiere decir es que tenemos que utilizar materiales superconductores, esencialmente. Todas las partes metálicas, digamos, del circuito, están hechas de are made of superconducting materials. Ejemplo, tenemos aquí el aluminio y el niobio. ¿Ya? Esto es, en esencia, son las dos materiales que se utilizan principalmente para diseñar circuitos superconductores, esencialmente. Estos materiales son súper maleables y entonces es rutinario desde el punto de vista experimental realizar circuitos utilizando estos materiales. Y claro, lo que había mencionado acá es que lo que se sabe es que los materiales superconductores transportan, cuando hay transporte de corriente directa, o sea, DC current, entonces esa corriente se transporta, digamos, no hay ninguna coste energético. No hay coste energético a la hora eh, de que estemos hablando de un transporte de corriente directa, ¿ya? O sea, cada vez que hay corriente directa en el sistema, es decir, una corriente continua, cuando se establecen supercorrientes en estos sistemas, en estos materiales superconductores, esa corriente no conlleva ningún gasto energético y por lo tanto no hay pérdidas. Entonces, en teoría, bueno, esas corrientes digamos, se propagan, digamos, de forma infinita, sin perder energía.
¿ya? Pero ojo que esto aparece en las notas, ¿ah? Pero aquí se menciona, por ejemplo, que el caso de corriente de radiofrecuencia, es decir, cuando hay corrientes oscilatorias en un superconductor, que es por donde viene, por ejemplo, uno de los mecanismos de pérdida que tiene nuestro sistema. No es que esto sea, digamos, ideal. O sea, si esto fuera ya, no hubiese nada de disipación, entonces esto sería la bomba, pero eh, siempre, digamos, hay mecanismos de pérdida. Y uno en particular tiene que ver con el transporte de radiofrecuencias. Cuando hay transporte de radiofrecuencias, cuando hay corrientes de perdón, AC, entonces allí el transporte no es disipativo en ese caso. ¿Ya? Entonces, digamos, si bien, bueno, puede haber transporte disipativo, o sea, si las partes del superconductor, del circuito están hechos de material superconductor, entonces vamos a disminuir lo más posible la disipación, en particular cuando tenemos corrientes directas. Como les mencionaba las últimas clases, eso se puede mirar, por ejemplo, utilizando las ecuaciones de London. Las ecuaciones de London está ahí implícito, en dicho, la primera ecuación de London, está implícito el hecho de que cualquier, hay una relación entre la derivada respecto al tiempo de la densidad de corriente y el campo eléctrico dentro del superconductor. Entonces, si no hay derivada respecto al tiempo, entonces el campo eléctrico dentro del superconductor es cero, por lo tanto no hay diferencia potencial, y entonces, digamos, no hay disipación. Entonces, si hay una densidad de corriente oscilatoria, la derivada respecto al tiempo es diferente de cero, entonces eso implica que va a haber un campo eléctrico y por lo tanto una caída de tensión, y va a haber disipación en mi sistema. ¿Okay? Esa es una de las primeras condiciones. La segunda condición que mirábamos antes es el tema este de la macroscopicidad. Y esta macroscopicidad hacía referencia esencialmente a que, claro, estamos trabajando con un material eh, un sistema de materia condensada, en donde hay bueno, montones de, digamos, de átomos, electrones, etcétera. Las interacciones son complejas en esos sistemas, pero ahora sí tenemos que ser capaces de seleccionar algún grado de libertad y manipularlo. Some degree of freedom. ¿Okay? O sea, de todo el material, de todos los grados de libertad que hay en el sistema de materia condensada, tenemos que ser capaces de seleccionar uno de ellos y ser capaz de manipularlo. Por ejemplo, aquí una de las cosas que hemos estado mirando también en el curso eh, de plataformas físicas, por ejemplo, es cómo observar efectos de un solo electrón. Single electron effects. Effects. O sea, por ejemplo, ¿cómo alguna persona experimental se la puede ingeniar para manipular, por ejemplo, eh, poner un exceso de carga, un exceso de electrón, o neutralizar un trozo de metal, o remover un electrón de ese trozo de metal de forma, digamos, controlada? ¿Ya? Y eso, bueno, hoy en día se puede hacer. Se puede hacer, y entonces dejé mostrarle acá voy a mostrarle mi pantalla. Fíjense acá, eh, están viendo correctamente, ¿no? Esto es lo que les quiero mostrar es un dibujo que esto lo tomé de
una tesis experimental de la Universidad de Aalto, en Finlandia. Y miren, acá a la izquierda hay un esquema así, hay una representación esquemática de una isla metálica. ¿Ya? Y la pregunta es si es posible eh, neutralizar, por ejemplo, esta isla metálica, tener un exceso de un electrón, exceso de dos electrones, o tener déficit de electrones, por ejemplo, en esta isla metálica. Esa es la pregunta que surgía hace un tiempo atrás, hace bastante tiempo, en los años 80, de hecho. Esto es bastante antiguo en ese sentido. Eh, Acá, justamente, aquí a la derecha, tenemos justamente un dispositivo en donde esta parte que está aquí en verde, ¿ya? Representaría esta isla metálica. Digamos, sería una representación real, realista de este esquema así, dibujado a mano, lo que sería una isla metálica. Y entonces resulta que estos son todos electrodos, estos son trozos de partes metálicas del sistema. Y resulta que es posible, por ejemplo, acoplar, esta es otra parte metálica de mi sistema, ¿ya? Y entonces es posible, a través de un voltaje externo, ¿okay? Y un acoplo capacitivo acá entre algún agente que yo puedo, por ejemplo, ese voltaje V sub G aquí, es un voltaje que el experimental puede controlar. ¿Okay? Entonces, eso lo acoplamos a esta isla que está aquí más como en celeste. Entonces, resulta que manipulando este voltaje es posible controlar que haya, digamos, efecto túnel y que haya un salto, controlar de forma, digamos, el salto de electrones desde esta isla. Este es un reservorio, ¿ya? De electrones. Entonces podemos manipular, poner un exceso de electrón o déficit de electrones, por ejemplo. Eso se puede hacer. ¿Ya? Eh, bueno, la pregunta es cómo se puede realizar esto. Y el ejemplo, entonces vamos a volver a uno de los ejemplos que teníamos que estábamos mirando antes. Resulta que tenemos esta es la superconductora, ¿cierto? Donde tengo exceso, digamos, o supongamos que tenemos una isla metálica. Un trozo de metal, entonces aquí es donde ponemos un exceso, digamos, de electrones. Entonces, este trozo de metal tiene alguna capacidad, tiene cierta capacidad, y entonces, porque digamos, es capaz de almacenar, ¿no? Almacena carga, entonces, si hay una capacidad, entonces podemos asociar una energía potencial, una energía a este sistema, digamos, la energía, digamos, electrostática, ¿ya? Eh, Fíjense, de electrostatic energy. Sabemos que una energía electrostática es la carga al cuadrado dividido por dos veces la capacidad, digamos, de esta isla. Y claro, lo que se sabe, digamos, lo que ustedes deben saber de sus cursos de electromagnetismo es que la carga está cuantizada, ¿no? Está cuantizada a un número entero veces la carga fundamental, que es la carga del electrón. Entonces, esta carga charge Q is quantized. ¿Qué significa esto? Que esta carga es
menos n veces un número entero por la carga del electrón. ¿Ya? El signo negativo es porque, bueno, como un electrón tiene carga negativa. ¿Ok? Entonces, claro, entonces esto significa que esta energía electrostática la voy a poder escribir de esta forma. Esto va a ser E al cuadrado partido por 2 C n al cuadrado. Esto inmediatamente me sugiere, se fijan, que si esto es una función del número de electrones en la isla, esto es una parábola, esencialmente. Si la variable es n, digamos, esto es una parábola. ¿Ya? Y aquí introducimos el concepto de la energía de carga, E sub c, famoso. Este sub c es E cuadrado sobre 2 veces la capacidad. Esto se conoce como the charging energy, la energía de carga. Fíjense que, déjenme volver un poquito atrás en el dibujo que teníamos aquí de este dispositivo. Se fijan que, bueno, aquí tengo mi dispositivo bueno, aquí claramente, bueno, la energía de este sistema también va a depender de esta fuente externa, pero aquí se ve, digamos, que hay parábolas en el sistema. ¿Ya? Hay una parábola. Esta parábola está esencialmente asociada con la energía electrostática y que va como n al cuadrado, que es lo que estamos deduciendo aquí en nuestro caso. La diferencia con el cálculo que estamos haciendo a estas parábolas que tengo acá es que, por ejemplo, se puede introducir un parámetro que es la compuerta de carga, se llama esto, que depende de voltaje externo que uno ponga. Esta capacidad se sugiere, está dada por construcción, esta es la carga del electrón, entonces lo único que podemos manipular aquí es B sub G. Entonces, manipulando este B sub G, yo me puedo mover con este N sub G. Y entonces puedo controlar cuál es el mínimo de potencial, por ejemplo. Esta sería una parábola cuando este N sub G, por ejemplo, cuando este N sub G vale 1, tengo un mínimo aquí. Esto significa entonces que en el experimento significa que no es posible poner un exceso de un electrón aquí. Cuando N sub G es 0, o el voltaje es 0, entonces el mínimo está en 0, y entonces aquí la isla superconductora es neutra. Y en menos 1, entonces aquí removí un electrón de la isla y entonces está cargado positivamente, esencialmente. Tengo déficit de electrón. Entonces se puede controlar, digamos, cuál es el mínimo de potencial utilizando estas compuertas que tengo. O sea, a través de este voltaje es posible, digamos, controlar el mínimo de energía en este sistema. Volvamos al cálculo que estamos realizando. Y entonces, claro, aquí la persona experimental les va a dar este valor. Por ejemplo, el valor de la energía de carga va a ser un valor conocido desde el punto de vista experimental. ¿Okay? Y bueno, ¿qué es lo que observamos acá? Que, bueno, aquí, dado que este n es un número entero, ¿no? Y n pertenece a los enteros, y entonces esto significa que hay niveles discretos de energía. Por supuesto que, por ejemplo, el caso, todos los números enteros, hay degeneración, ¿no? En este caso, porque cuando n es igual a 1 o n es igual a menos 1, me da la misma energía. O tengo n igual a más menos 2, me da la misma energía, etc. ¿Ya? Entonces hay degeneración aquí. Pero déjeme concentrarme un poquito
En el caso, fíjense, de todas formas tenemos existen niveles discretos de energía aquí en teoría. Aquí tenemos niveles discretos de energía, discrete energy levels. Y como tenemos niveles de energía discreto, lo que podemos hacer es... un segundo. ¿Sí? Una gota. Gracias. Entonces, si tenemos niveles de energía discretos, por ejemplo, podemos visualizar esto, vamos a verlo desde este punto de vista. Fíjense, tengo un nivel que es nivel fundamental, ¿cierto? Donde tengo energía cero, por ejemplo, cuando n es, si n es cero, la energía es cero. Después tengo cuando n es igual a más o menos 1, y tengo degeneración, tengo dos niveles para la misma energía. ¿Ya? Y aquí, ¿cuál es la energía? Bueno, esto es sub c, ¿no? Cuando n es más o menos 1, esto es sub c. Entonces, esta diferencia de energía aquí es... esto es sub c. ¿Ya? Si n es 2, ¿okay? Si n es 2, más o menos 2, entonces tengo otros dos estados. Entonces la energía es 4 E sub c. Entonces vamos a poner aquí el índice E sub 0, E sub 1, E sub más menos 1. Aquí tengo E sub más menos 2, 4 E sub 0. ¿Se da cuenta de esto? Entonces, bueno, lo primero que vemos acá es que estos niveles de energía no son armónicos, no hay armonicidad en el espectro primero, ¿ya? Porque la separación energética entre el estado ground y los dos primeros niveles de energía del estado excitado, más o menos uno es sub C. Después, los siguientes niveles de energía tienen energía 4 sub C. ¿Ya? Entonces, y después voy a tener 9 sub C, etcétera, etcétera. Es cuadrático. Entonces, eh, esto significa, digamos, que este sistema tiene un espectro anarmónico. ¿Okay? Hay un espectro anarmónico en esta situación. Pero entonces, fíjense, ¿qué pasa si calculamos o sea, cada vez que queremos, si yo quiero ir subiendo en niveles de energía, ¿ya? Veo que hay una escala característica. Por ejemplo, aquí hay una diferencia de energía entre el ground y el primer estado excitado, hay E sub C. Después aquí tendría una energía que sería la diferencia de energía entre este punto y este punto sería 3 E sub C, ¿se dan cuenta? Y entonces, supongamos que calculamos cuál es la diferencia de energía entre dos niveles consecutivos. Okay? The energy difference between two energy levels. Así de forma genérica. Digamos entonces que voy a calcular mi delta E, lo voy a calcular como la energía que tiene el nivel n, enésimo, menos el nivel anterior. O sea, esto es n al cuadrado, e sub c n al cuadrado. Entonces ahora le tengo que restar la energía que tendría el nivel
n-1 al cuadrado. ¿Sí? Entonces, ¿qué me da esto? Me da e sub c, factor de n al cuadrado, menos n al cuadrado, menos 2n más 1, ¿no? Entonces, este delta de energía entre dos niveles consecutivos va a ser E sub c por 2n menos 1. Y entonces, claro, se ve que hay una discretización, ¿no? Hay discretización de los niveles de energía en este caso, y entonces, por ejemplo, si yo quiero meter un electrón extra al sistema, hay un coste energético. ¿Ya? Y aquí hay una cosa interesante, ¿ah? Que se llama efecto de bloqueamiento de Coulomb en este sistema. Por ejemplo, si yo quisiera poner, por ejemplo, un electrón de exceso en mi sistema, tendría que ponerle esta energía. O sea, si supongamos que yo estoy en el estado fundamental y quiero poner un electrón, le tengo que poner esta energía, E sub c, ¿no? Eso es lo que tendría que poner acá. Déjame poner con otro color. Acá. Un verdecito. Entonces, claro, si yo estoy en este nivel de energía y quiero poner un electrón, le pongo energía E sub c, ¿cierto? Y entonces puedo poner un electrón. Tengo un exceso de electrón ahí en la isla. Entonces, uno ingenuamente diría, oye, pero yo quiero poner un segundo electrón. Entonces le voy a poner la misma energía. Entonces resulta que si yo tomo el E sub c, si le pongo otro E sub c, se fijan que no voy a alcanzar al nivel correspondiente no voy a alcanzar a poner un segundo electrón. O sea, si yo tengo un electrón ocupando la isla y le pongo E sub c de nuevo, a través de algún mecanismo externo, el sistema no va a poder excitar a los niveles con exceso de dos electrones. ¿Se dan cuenta? Esta energía sub c no me sirve. Bueno, esto se conoce como el bloqueamiento de Coulomb. Coulomb blockade effect. El efecto del bloqueamiento de Coulomb. Es como aquí hay una interacción, efectiva entre electrones, si digamos, porque como que yo tengo un electrón en la isla y yo le quiero poner otro, pero como que esto lo repele, no lo deja. Si yo le pongo, eso sucede. ¿Se entiende eso, no? Sí, sí. Osvaldo. Ya. Perfecto. Entonces, yo sea de paso, Osvaldo, te presento a Felipe. Felipe Osvaldo. Osvaldo es estudiante de pregrado. La cuestión entonces es que, claro, se fijan bien cuál es la energía característica en toda esta discusión que hemos metido acá. La única escala de energía que vemos en cuestión es la energía de carga. Nada más que eso. Entonces, es interesante esto. ¿Por qué? Porque si yo quiero observar efectos de un solo electrón, es decir, si yo quiero observar una fenomenología que obedezca la ley de la mecánica cuántica, en donde yo pueda ser capaz, digamos, de discriminar por eso los estados cuánticos que aparecen en mi sistema. Entonces, naturalmente lo que yo quiero evitar a toda costa es que mi sistema se excite por fluctuaciones térmicas, por ejemplo. O sea, lo que tenemos que hacer en este chip que les mostré antes, primero
lo primero para observar efectos de un solo electrón es, bueno, ser capaz de controlar grado de libertad, que en este caso lo que estamos controlando es el exceso o déficit de electrones que uno puede poner en la isla metálica, en este caso. ¿Ya? Pero además tenemos que satisfacer la siguiente condición. Entonces, para observar efectos de un solo electrón, single electron effects. Entonces, una de las condiciones esenciales es que la energía de carga sea mucho mayor que la energía térmica del sistema. ¿Por qué creo esto? Bueno, porque la diferencia de energía entre los niveles tiene que ver con la energía de carga. Entonces, si esa energía de carga es mucho mayor que la energía térmica, entonces lo que vamos a hacer es evitar que el sistema se excite por fluctuaciones térmicas, por ruido térmico. ¿Ya? Entonces, esta es una de las primeras, también es una condición esencial para poder observar efectos de un solo electrón en mi sistema. Es decir, en otras palabras, esta es una de las condiciones que necesito para que aparezca la fenomenología social a la discretización de los niveles de energía, esencialmente. ¿Ya? Bueno, esto nos lleva, esta discusión, digamos, de que tiene que ver, digamos, con macroscopicidad. Esta macroscopicidad está íntimamente relacionada con la siguiente condición, que es el ruido ultra bajo. Ultra low noise. ¿Qué queremos decir esto? Básicamente, eliminar todo el ruido térmico. Reducir al máximo posible, digamos, de thermal noise. Esto es lo que estamos buscando acá. Y de hecho, bueno, aquí, esto también nos va a permitir observar fenomenología cuántica, esencialmente, efectos cuánticos en un chip. Por ejemplo, típicamente, en implementaciones físicas de qubits, por ejemplo, in physical implementations of qubits. Aquí siempre vamos a encontrar una energía característica de mi bit cuántico, que lo voy a llamar h barra omega q. ¿Ya? Entonces resulta que esta frecuencia siempre están en el rango de 1 a 10 GHz. Entonces estamos hablando de microondas en estos sistemas. ¿Ya? Entonces, resulta que para evitar reducir al máximo posible el ruido térmico, es decir, que el sistema se excite por fluctuaciones térmicas, entonces en estos sistemas eh, we use unos aparatos extraordinarios que se llaman refrigeradores de dilución. Refrigeradores de dilución que son capaces de bajar tanto la temperatura del chip del orden de 15 milikelvin.
Bueno, en un rato más les voy a mostrar un ejemplo, ¿ya? De cuáles son los rangos de temperaturas y con qué probabilidades, o sea, dada la temperatura, cuál es la probabilidad de excitar al sistema, ¿ya? Como un cálculo sencillo de mecánica estadística. ¿Ya? Pero para estas temperaturas, por ejemplo, del orden de 15 milikelvin, nos aseguramos que vamos a reducir al máximo el ruido térmico y el sistema básicamente se va a encontrar en su estado fundamental, con una probabilidad muy, muy alta. ¿Ya? Ahora, aquí una cosa que es importante en general, casi siempre estamos trabajando en este rango. Fíjense que el rango, digamos, típico de acción de los circuitos superconductores es tal que la energía térmica tiene que ser la energía más baja en el sistema. Esto tiene que ser mucho menor que la energía característica del bit cuántico. ¿Ya? O por ejemplo, en el caso del efecto de bloqueamiento de Coulomb, SH barra omega Q sería la energía de carga, que sería la energía característica de ese sistema. Pero a su vez, esto tiene que ser mucho menor que el gap superconductor. Esa es la energía a la cual el material en particular se vuelve superconductor. ¿Ya? Entonces, esto es, o sea, claro, naturalmente que la energía del qubit no puede ser mayor que la energía del gap, porque por encima de la energía del gap, entonces se rompe la superconductividad esencialmente. Entonces, siempre me tengo que asegurar en el experimento que las energías características de mi sistema sean mucho menor a la energía del gap superconductor. Si no, digamos, o sea, todo lo que estamos hablando aquí no me va a servir absolutamente de nada. ¿Ok? Y entonces, bueno, ese es el rango típico de acción de estos sistemas. Ahora, les voy a mostrar un ejercicio aquí, para que vean, digamos, de cuánto estamos hablando. Este es un ejercicio de mecánica estadística. Supongamos un sistema de dos niveles. Tenemos un sistema de dos niveles, two-level system. Estos esencialmente son bits cuánticos. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, supongamos que estos son los estados de energía del mi bit cuántico, que los voy a anotar por 0 y 1, y este bit cuántico tiene una energía característica que es h barra omega. Entonces, para efectos, digamos, del cálculo, voy a fijar el nivel de referencia aquí igual a 0. E sub 0 igual a 0 y E sub 1 igual a h barra omega q. ¿Ya? Y entonces, esto implica que la función de partición del sistema recordemos que la función de partición es la sumatoria de todos los pesos estadísticos asociados a cada nivel de energía. ¿Ya? Beta es el inverso de la temperatura, ¿cierto? 1 sobre cada ecuación por T, y entonces en este caso, cuando n sea igual a 0, tengo E sub 0 igual a 0, o sea, eso me da 1, y más E a la menos h barra omega q por beta, ¿no? O dividido por cada ecuación por T si quiero. Sería, digamos, la función de partición de este caso. Ahora, la probabilidad de excitar a este bit cuántico
the excitation probability digamos, la probabilidad de ocupación del estado 1 sería el peso estadístico dividido por la probabilidad, la suma de la probabilidad total, que sería la función de partición. O sea, esencialmente es E a la menos, escribo así, menos beta h barra omega q, dividido por esta función de partición de, lo voy a poner aquí, qubit, ¿ya? Esto sería la probabilidad de excitar al bit cuántico. Ahora voy a hacer el ejemplo para un oscilador armónico y voy a comparar los dos cálculos. Si tenemos un oscilador armónico, en el oscilador armónico sabemos que, bueno, los niveles de energía, ¿cierto? Están dados por h barra omega. Supongamos que omega es la frecuencia de oscilación de este resonador, n más un medio. Y entonces aquí, la función de partición del oscilador armónico, se sabe su resultado. Esto es 1 menos, 1 sobre 1 menos e a la menos beta, h barra por omega. Aquí acuérdense de utilizar la serie geométrica para demostrar esto. Entonces, en este caso, de la probabilidad de excitación, excitation probability, que voy a llamar así probabilidad de excitación, no es otra cosa que 1 menos la probabilidad de ocupar el estado fundamental. Eso, la suma de las probabilidades tiene que ser igual a 1, es decir, tengo todos los niveles de energía hacia arriba, está todo, digamos, desde el primer nivel de energía hacia arriba, está todo excitado y tengo el estado fundamental cuando n igual a 0. Entonces, 1 menos la probabilidad de ocupación del estado fundamental me da la probabilidad de que el sistema se excite de forma completa. Y entonces, esto es 1 menos 1 partido por la función de partición del oscilador armónico. Bueno, aquí no lo puse explícitamente, pero aquí debéis seguir, este 1 es porque e a la menos beta es sub n, es sub 0, ¿no? Es sub 0. Y entonces, bueno, este cálculo tiene un truco aquí, pero este sub 0 aquí es como fijar, si quieren, el nivel de energía a 0. ¿Ya? Es decir, en vez de tener las fluctuaciones punto cero, esta me la he hecho al bolsillo y es como tener una estructura de niveles de esta forma. ¿Ya? La función de partición es la misma. Solo alguna corrección por ahí, pero entonces cuando n es 0, esa exponencial me da 1. Y esta probabilidad de excitación del oscilador armónico es, en este caso, utilizando esta función de partición, muestran que esto es de la menos beta h barra por omega. ¿Ya? O sea, esa es la probabilidad de excitar el oscilador armónico que decae exponencialmente con esa cantidad h barra omega por beta, y la probabilidad de excitar al bit cuántico es lo que está ahí arriba. Entonces, fíjense, aquí les voy a mostrar un gráfico que se puede hacer. Vamos a graficar esas dos probabilidades de excitación. Vamos a usar matemáticas. Por ejemplo, esta es la probabilidad. Voy a definir una probabilidad de excitar al qubit, que es, fíjense que aquí estoy definiendo la cantidad h barra omega
por beta es X, ¿ya? Entonces, para el qubit tengo una h barra omega q, ¿ya? Que también lo llamo X, esa cantidad, y acá abajo tengo la probabilidad de excitar al oscilador armónico. Y entonces voy a graficar estas dos probabilidades en función de ese X, en función de, básicamente, la razón entre la frecuencia característica, la energía característica del sistema dividido por la energía térmica. Y esto está en escala semilogarítmica, y entonces esto está en porcentaje, ¿ya? Aquí lo multipliqué por 100. La curva en azul es la probabilidad de excitar al bit cuántico, y la curva en naranja es la probabilidad de excitar al oscilador armónico. ¿Ok? El eje X es h barra omega dividido por la energía térmica. Entonces, cuando ese X es mucho menor que 1, quiere decir que en esta región, en la región, digamos, cercana al 0, cuando X es mucho menor que 1, estoy en el régimen clásico. Es decir, cuando la energía térmica domina sobre la energía característica del sistema. Entonces vemos que ahí se excita. Los dos sistemas están excitados. El qubit, a lo más, puede ocupar 50% de la probabilidad, porque el otro 50% está ocupando el estado fundamental, ¿no? Hay dos niveles de energía. Este es el resultado clásico, ¿no? del sistema de dos niveles, que en el régimen, digamos, en el caso límite termodinámico, ¿ya? En equilibrio termodinámico, entonces eso se puebla con el 50% de la probabilidad arriba y abajo. Y el oscilador armónico tiene un 100% de probabilidad de excitarse. La gracia que vemos acá, voy a cargar un poco. ¿Qué pasa cuando ese h barra omega por el beta, el inverso de la temperatura, es mucho mayor que 1? Es decir, la parte de la derecha de esta curva, en esa región está dominando absolutamente la energía la energía característica del sistema. O sea, allí, en esa región, en donde la probabilidad se va a 0, prácticamente, entonces, quiere decir que en esa región, la parte de la derecha, estamos eliminando todo el ruido térmico esencialmente. Pero esto ocurre, digamos, a muy bajas temperaturas. ¿Ya? Déjenme mostrarles un cálculo que hay acá. Este cálculo está explícito allí en las notas. No lo voy a hacer así en detalle, les voy a mostrar los números, básicamente. Voy a ver aquí a mi computador. Entonces, aquí, bueno, en las notas está esta curva, ¿cierto? Y está con mejor diseño, con labels, etc. Entonces aquí se ven las dos probabilidades de excitación. Y entonces, aquí un cálculo, por ejemplo. ¿Cuál sería? Uno toma, por ejemplo, estos valores, podemos tomar estos valores experimentales, por ejemplo. Esto es un valor típico de un oscilador armónico en circuitos superconductores. La frecuencia angular es 2pi por 8 GHz. ¿Ya? La frecuencia natural es 8 GHz. Aquí está la constante de Planck, reducida, y la constante de Boltzmann. Ahí está. Entonces tomen estos valores, tomen estos numeritos, pónganlos en esta expresión de la probabilidad de excitar al oscilador armónico, por ejemplo. Entonces vayan variando, vayan tomando diferentes valores de temperatura. Y resulta que, por ejemplo, supongamos que estos son, supongamos que yo tomo 400 milikelvin, 100 milikelvin, 50 milikelvin y 10 milikelvin. Entonces,
con esos diferentes valores de temperatura, vayan a calcular cuál es el porcentaje, digamos, de excitación, de excitar al oscilador armónico. Entonces, para 400 milikelvin, la probabilidad, digamos, el porcentaje de excitar al oscilador es del 38%. Con 100 milikelvin ya la probabilidad es del 2%. Es baja. Con 50, 0.04%. Y fíjense, si yo le pongo 10 milikelvin a esto, a estas escalas de, digamos, de frecuencia, la probabilidad de excitar el oscilador armónico es del orden de 10 a la menos 15. O sea, es nula. ¿Ya? Ahora, claro, naturalmente que dado que tenemos este rango de frecuencia, estos son dado que estamos en el rango de microondas de 1 a 10 GHz más o menos típicamente, entonces para poder reducir al máximo, lo máximo que yo pueda en las fluctuaciones térmicas, entonces necesariamente tengo que ocupar temperaturas muy bajas en estos sistemas. Estamos hablando de temperaturas del orden de 10, 15 milikelvin, para asegurar, digamos, que el oscilador armónico, yo lo dejo ahí, el chip lo dejo ahí en mi refrigerador, activo todo el, digamos, sistema de, digamos, de refrigeración, y entonces el sistema se va a ir al vacío, básicamente. Esa va a ser, digamos, mi preparación del estado inicial. Pero claro, eso involucra todo un costo energético. ¿Ya? O sea, no es trivial bajar la temperatura a 15 milikelvin. Por eso se utilizan estos famosos refrigeradores de dilución. Que si ustedes van acá a, no sé si alguna vez han visto, pero los refrigeradores de dilución de la IBM, por ejemplo. Así es como lo usan. Estos típicos, digamos, dispositivos de refrigeración. Claro, después cuando están aquí, por ejemplo, esto pues se tapa, entonces cuando ven ustedes las cosas de computación cuántica se ven como esto. Eso, por ejemplo. Como un tubo, ¿no? Un tubo que está cerrado y cuando está operativo. Bueno, esta tecnología te permite bajar la temperatura del chip. De hecho, aquí, por ejemplo, en esta fotografía que vamos a ver acá, están estas dos personas aquí trabajando. Este es el refrigerador de dilución y el chip, el circuito, que es del tamaño de las tarjetas SIM card, va por acá abajo. Acá abajo se pone el chip y entonces esto te permite todo el sistema de refrigeración. Entonces, claro, no estoy armar un computador cuántico usando estos dispositivos naturalmente. ¿Ya? Por eso son los rangos de temperatura de los cuales estamos hablando. O sea, eh, el hecho es que dado que los niveles de energía, las energías características del chip, es del rango de microondas, es decir, de 1 a 10 gigahertz. Implica que para poder reducir al máximo las fluctuaciones térmicas, necesito bajar mucho la temperatura. ¿Ya? Ese es uno de los drawbacks que tiene esta tecnología, pero bueno, tiene otras cosas muy buenas, por ejemplo, que es posible manipular los chips, hay escalabilidad, que es súper importante. Pero entonces, digamos, en resumen de esta clase, es que hay tres condiciones esenciales para que un chip hecho de material superconductor exhiba comportamiento cuántico. Entonces, primero tenemos que una disipación ultra baja, es decir, todas las partes metálicas tienen que estar hechas de superconductor. Si nos aseguramos que reducimos al máximo la disipación en el sistema, porque lo que se sabe es que el transporte de corriente directa en superconductores no tiene ninguna coste energético, excepto radiofrecuencias, que son, digamos, oscilatorias. Y el otro caso, entonces, es la macroscopicidad.
Entonces, en ese caso tenemos que, digamos, de todo el material del sistema de materia condensada que tenemos allí complejo, tenemos que ser capaz de identificar grado de libertad y manipularlo. ¿Ya? Pero para poder manipularlo, eso está implícitamente relacionado con que tenemos que bajar al máximo el ruido térmico. ¿Ya? Mañana les voy a contar otra condición para poder observar bits cuánticos, para tener bits cuánticos, y es el concepto de la unión de Josephson. ¿Ya? La unión de Josephson nos va a proveer de la parte anarmónica en mi sistema. Y eso va a generar espectros armónicos. ¿Ya? Y por lo tanto, niveles de energía que no son espaciados, por lo tanto vamos a poder manipular dos de ellos para almacenar información y digamos, implementar un bit cuántico de forma realista. ¿Okay? Entonces, con eso lo voy a dejar hasta acá y nos vemos mañana. Mañana discutimos si hacemos la clase online o en directo. ¿Ya? No sé si tienen alguna pregunta. Voy a compartir aquí. Yo no por el momento. Ya. Osvaldo, ¿tú tienes alguna consulta? Chao. ¿Alguna pregunta? Escucha, hay que preguntar. Vayan, analicen un poco esto que hemos estado discutiendo y entonces a ver si se les ocurre alguna pregunta, alguna cosa digamos, que esté muy claro, o alguna cosa que se les ocurra a usted, esencialmente. ¿Ya? Por eso, entonces nos vemos mañana entonces. Cuídense, que estén bien. Gracias. Chao.